Eso, perfecto, ¿no? Ahí estamos grabando para luego compartirle la clase a Cristian y a su vez Cristian pues también la comparte a los demás, pues aquellas personas que quieran verla nuevamente la pueden ver y aquellos que no pudieron asistir pues la pueden mirar. Esa es como la opción, ¿verdad? Bueno, pues Iván me imagino que cuando inició la clase les presentó también el contenido de la asignatura. ¿Sí hicieron eso? ¿Sí discutieron ese tema, muchachos? Sí, con Iván discutieron el Sí, contenido profe. de la asignatura. Bueno, pues las asignaturas, miren, de introducción a la economía son asignaturas de flexibilidad curricular. Entonces son asignaturas que son comunes a los 5 programas que tiene la FASEA y por lo general pues tienen los mismos elementos, ¿sí? De pronto cambian algunas palabras que el profesor decida utilizar, pero pues los contenidos son estándar. Bueno, la justificación, pues yo he colocado aquí que el curso de introducción a la economía es de carácter estrictamente introductorio. El objetivo primordial es, por lo tanto, que los estudiantes se formen una visión clara acerca de la naturaleza del comportamiento económico y del tipo de relaciones que se establecen bajo determinadas formas de organización de los mercados, ¿no? Aquí aparece una palabrita que se llama mercados, ¿verdad? Y precisamente la economía, pues estudia eso, ¿no? Las economías en el mundo capitalista se llaman economías de mercado, o sea, las economías de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y ustedes como estudiantes de mercadeo, pues deberían estudiar mucho los mercados para poderlos comprender y para poder trabajar en ellos. Entonces, creo que este tema pues les va a interesar enormemente. Al terminar el curso, los estudiantes podrán realizar análisis elementales, así como formular juicios acerca de las situaciones que se plantean en la organización diaria de los procesos económicos, así como comprender e interpretar los procesos y problemas sociales desde una perspectiva económica. Bueno, lo que se desea con este curso es simplemente introducirlos, ¿no? O sea, no es un curso ni intermedio ni avanzado, es un curso básico, pero los conceptos que vamos a desarrollar acá, pues posiblemente los van a desarrollar de manera más profunda en otras asignaturas y también en su vida profesional. O sea, lo que queremos acá es que cuando ustedes escuchen, ¿no?, hablar de temas económicos, por ejemplo, en los noticieros, en la radio, escuchen a expertos, e incluso en las campañas presidenciales o en las campañas al Senado, las campañas a las alcaldías, las campañas también a las gobernaciones, pues se tocan temas económicos y la economía está presente en la vida de toda persona. Entonces, a todo mundo debería interesarle conocer al menos algo de economía. Bueno, ¿qué objetivo nos trazamos, muchachos? Pues este grupo proporcionará al alumno una visión general del campo y ámbito de la economía. Al finalizar el curso, los alumnos deben conocer y utilizar el lenguaje básico de la economía, comprender de manera general el contenido, el alcance y la relevancia de esta ciencia y sus limitaciones más importantes, ¿no? Se espera que este curso motive el interés de los alumnos por la ciencia económica, los capacite para continuar el estudio de la misma de manera personal e inicie el desarrollo de su intuición. Bueno, hay unos objetivos específicos, pues en el primero me propongo situar al estudiante ante los conceptos básicos de la teoría económica y la comprensión de las leyes económicas como instrumento básico para el análisis crítico de la problemática económica. El segundo, ayudar al estudiante a desarrollar una forma de pensar que le permita comprender el funcionamiento de la economía, ¿verdad? El tercer objetivo, comprender el objeto esencial de la economía, en concreto la problemática básica que pues, da respuesta a preguntas que son muy recurrentes en la economía, que son prácticamente estas que aparecen aquí, que yo las he señalado, que dice, bueno, ¿qué producir? ¿Verdad? ¿Cómo producir y para quién producir? Y por último, conocer las principales críticas también a la teoría económica desde otros enfoques que se llaman los enfoques heterodoxos, ¿no? Aquí en este objetivo, en el cuarto, pues haremos unas exposiciones. Ahorita más o menos les comento en qué consisten. Se harán los grupos de trabajo y ustedes tendrán pues un tiempo de 20 minutos para hacer su exposición y unos 10 o 15 minutos máximo para resolver preguntas y hacer una discusión con el resto del auditorio. Bueno, en la metodología, muchachos, pues aquí vamos a desarrollar varias actividades
Hay unas autoevaluaciones que desarrollamos, esas no tienen calificación en el sentido de que no asignan un valor, ¿verdad? Pero sí son calificables como participación. Entonces, la persona que hace una autoevaluación, sí, autoevaluación es evaluarse uno mismo, pues yo acostumbro a hacerlas las autoevaluaciones en la plataforma CODES, porque ya he abierto un curso al cual ustedes se matriculan y en ese curso encontramos los materiales y las actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, las autoevaluaciones son como para medir un poco lo que yo he aprendido después de revisar el libro que el profesor toma como libro base y también las diapositivas que el profesor comparte con los estudiantes donde se colocan pues algunas cosas, porque pues, no hay diapositivas que puedan tocarlo todo, ¿no? Serían muy numerosas y no se trata de eso. Bueno, también hacemos evaluaciones en línea. Las evaluaciones en línea pues son evaluaciones también en el curso COE. Por lo general las podemos hacer en las horas de la noche para que las personas no tengan problemas. Por lo general yo las programo a las 8 de la noche y duran 1 hora y media. Entonces ustedes entran a su equipo, ubican, entran al curso de CODES, identifican la evaluación y simplemente comienzan a responder, ¿no? Esas evaluaciones están conformadas por preguntas de respuesta múltiple, por preguntas de falso y verdadero y también por complementación de respuesta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al colocar una palabra o dos palabras, pues complementamos lo que el profesor intenta, digamos, preguntar ahí. Y al final, pues cuando termina el tiempo, el sistema se cierra y la calificación, pues el sistema les otorga, ¿no? Entonces, cada quien ya va controlando también sus calificaciones. Bueno, es importante hacerlas porque pues este tipo de evaluaciones ya no se repiten. El estudiante pues que no las haga ya no tendría una nota y acordémonos que es importante que podamos desarrollarlas todas para que tengamos pues ojalá un buen promedio. Bueno, pues el curso se va a desarrollar de manera virtual, muchachos. Pues no hay, digamos, en el momento opciones de volver a la presencialidad y el semestre está proyectado a terminarse el 19 de noviembre. Entonces, más o menos nos quedan como unas 12 semanas, 13 semanas de trabajo y esperamos sacarle pues el mejor provecho posible, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer las autoevaluaciones, las evaluaciones, hacemos también unos talleres, los cuales ustedes me los envían al correo. Esos talleres son grupales y también vamos a hacer unas exposiciones al final del último tema en unos grupitos. Vamos a hacer 6 grupos de trabajo y los 6 grupos de trabajo van a presentar pues unas diapositivas con el tema, lo van a desarrollar en 20 minutos y unos 15 minutos o 10 minutos los vamos a utilizar para preguntas y respuestas, así se calificará, ¿no? Estos son los criterios pues, de evaluación, el 75% es de evaluaciones en línea, de talleres grupales y también un conversatorio está pensado, un 20% de las exposiciones y discusiones y también hay un 5% que es de participación y asistencia a clase. Entonces a mí me interesa que participen, que estén ahí, que pregunten. La participación es eso, ¿no? La participación es hacer comentarios, muchachos, es hacer críticas posiblemente, es hacer aportes, es preguntar lo que no se entiende. Esa es la participación. Y es hacer las autoevaluaciones. Entonces, cuando yo entro a la plataforma COES y le pido que me dé un reporte al sistema de las personas que hicieron la autoevaluación, pues yo puedo saber quiénes lo hicieron y quiénes no. A los que lo hicieron, pues sencillamente yo los puedo premiar con una nota y a los que no, pues simplemente se coloca como 0, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta nota, pues la mayoría de los estudiantes sacan 5, pero los que participan poco, que hacen algunas cosas, pues por lo general se les pone 3 y los que nunca participan, pues simplemente se les coloca 0. Entonces esto equivale al 5%, ¿no? Es importante, a veces pensamos que 5% es muy poquito, pero 5% también es decisivo. Si uno tiene 0 y tiene buenas notas, pues se le va a bajar el promedio, ¿no? Entonces hay que procurar, miren, pues muchos de ustedes en un futuro cuando terminen la carrera posiblemente quieran hacer un posgrado y quieran presentarse a alguna convocatoria de una beca
y las becas por lo general exigen en promedio 3.8, ¿no? Y hay otras que exigen 4.0 como mínimo. Entonces, si uno no tiene ese puntaje, pues es muy difícil ingresar a un programa de posgrado. Por eso desde ya, pues los invito a que se comprometan con esta asignatura y con todas las que estén cursando y que desarrollen las actividades y que sacan buenas notas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el curso se llama Introducción a la Economía 2021 Mercadeo, es como aparece en la plataforma CODES. Hace pues, un par de días a Cristian yo le envié un correo donde le enviaba precisamente este documentico, ¿verdad? Y le decía que para matricularse necesitaban esta clave. O sea, 1, 2, 3, 4. Aquí hay un video de cómo funciona, por ejemplo, la parte de COES, ¿verdad? Aquí hay un video en YouTube sobre pues, la manera de matricularse en un curso y aquí les colocaba el enlace del curso. Entonces, si ustedes pues, le dan aquí al sistema, el sistema lo lleve y les pide que se matriculen y les va a pedir una clave y precisamente esta clave que la tenemos aquí es la que van a utilizar. Bueno, si existe alguna complicación, muchachos, y bueno, pase algo, que no pueden matricularse, que han hecho todo este procedimiento y resulta que no es posible, pues simplemente les pido que me envíen un correo a educación.tit, aquí educación es sin tilde, porque si no el sistema no va a llegar o el mensaje no va a llegar, educación.tit, udenar.edu.co, ¿no? Entonces ahí les pueden resolver pues alguna inquietud. Bueno, el contenido de la asignatura. Pues yo por lo general utilizo unas 6 unidades de estudio, ¿verdad? La primera se llama conceptos fundamentales. Pues aquí lo que hacemos es las definiciones de economía, la economía de la necesidad de elegir, la frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad, las teorías y los modelos económicos, la especialización y el intercambio, y la economía de mercado y el Estado, ¿no? Son temas como muy generales a nivel de definición. Y por aquí también aparece el libro, pues, que vamos a utilizar, en este caso se llama Principios de Economía, es un librito de un profesor español que se llama Francisco Mochón, y en este caso, pues, desarrollaríamos el capítulo 1, ¿verdad? Pero también ustedes tienen las diapositivas. Bueno, aquí había colocado unas lecturas para que discutamos, pues no vamos a alcanzar a hacerlas, muchachos, porque pues el tiempo, digamos, es bastante corto y prácticamente yo no he tomado este curso desde el comienzo, ¿verdad? Entonces, estas lecturas como tal no las vamos a realizar, ¿no? Esta que dice la economía es ciencia o algo parecido a ciencia y esta otra que dice es la economía una ciencia, las vamos a dejar ahí, ¿ok? Bueno, luego nos vamos a la unidad 2 que se llama un breve recuento de la historia del pensamiento económico. Por lo general aquí podemos utilizar esta, muchachos, este capítulo 14 de este libro del profesor Pérez Henry, ¿no? Daniel Pérez Henry, y con eso nosotros hacemos un taller. El taller es grupal. Ese taller, pues, también ustedes miran unos videos y responden unas preguntas que el profesor hace. Bueno, el trabajo es grupal y creo que en 2 páginas es suficiente. O sea, no necesitamos un trabajo extenso, sino un trabajo muy conciso, ¿no? Luego viene Introducción a la Microeconomía, la unidad 3. Y aquí también utilizamos el libro del profesor Francisco Mochón y pues desarrollamos los capítulos del 2 al 6 y revisamos pues esta temática que es que la que ustedes habían iniciado a estudiar con el profesor Iván, ¿verdad? El capítulo 4 es la introducción a la macroeconomía, pues también utilizamos del capítulo 9 a 12 del libro del profesor Francisco Mochón, desarrollamos estos temas y pues por lo general aquí se hace un taller o se hace una autoevaluación. Permítame muchachos un segundito, ¿vale? Permítame que hay una llamada aquí que es urgente, la contesto y seguimos.
¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan, profe. muchachos? Bueno, entonces, aquí Introducción a la Economía, pues trabajamos también el capítulo 9 al capítulo 12 del libro del profesor Francisco Mochón y hacemos una evaluación en línea, ¿verdad? Y esta unidad 5 que se llama Introducción a la Economía Internacional, pues a veces se logra desarrollar, otras veces no, pues esperamos que sí. Aquí se estudiaría el capítulo 13, 16 y 18 del mismo libro, ¿verdad? Aquí hacemos un conversatorio que también es evaluable y pues de aquí son dos lecturas en inglés, ¿no? Pero ustedes las pueden traducir. Hay una lectura que se llama Economía para el 99%, que es del Centro de Economía Popular, y hay otra que se llama Defensa del 1%. Aquí hacemos un debate. Dividimos al curso en dos grupos. Unos estudian la primera lectura, otros estudian la segunda, y discutimos sobre las conclusiones de la lectura, ¿no? Ese es un tema de mucha actualidad porque hoy el mundo, muchachos, está prácticamente pues dividido en dos, ¿no? Entre personas que son extremadamente pobres y personas que son extremadamente ricas. Entonces, cuando nosotros hablamos de economía para el 99, estamos hablando de una economía inclusiva. Y eso es lo que los movimientos antiglobalización están como persiguiendo, ¿verdad? Pero también las personas, pues, que forman parte de ese grupo privilegiado del 1%, o sea, los más ricos, pues también están defendiendo su postura. Y precisamente el profesor Gregory Mankiw, que es profesor de Harvard, escribió un artículo que, pues, en el cual se trata como de defender la posición de por qué, pues, hay desigualdades económicas, ¿no? Y por qué hay ricos y por qué hay pobres. Y en la última parte, muchachos, hacemos las exposiciones. Aquí utilizamos un documento que se llama el Manual de Corrientes Económicas Heterodoxas. Pues dividimos al curso en 6 grupos. Pues el grupo 1 trabaja la economía ecológica, el grupo 2 trabaja la economía feminista, el grupo 3 trabaja la economía institucional, el grupo 4 trabaja la economía marxista, el grupo 5 la economía post-keynesiana y el grupo 6 la economía del desarrollo. ¿Qué hacemos de aquí? Pues ustedes preparan unas diapositivas. Yo creo que hay máximo aquí serían en total 6 grupos, ¿no? Unas 4 diapositivas, 5 diapositivas, 6 o 7 máximo, y con las diapositivas hacemos una presentación. Ustedes pueden elegir si nombran a una sola persona para que haga toda la exposición o se dividen por partes, ¿no? Al final sacamos unas conclusiones y luego hacemos un pequeño debate con el auditorio. Respondemos algunas preguntas y bueno, esto nos da la opción a conocer la economía desde otros puntos de vista, ¿no? No solo desde el punto de vista de la economía dominante, sino también de un punto de vista de la economía heterodoxa. Entonces, ese es el trabajo que nos proponemos realizar. Aquí hay una bibliografía y una bibliografía básica, pues algunos libros están colgados en el curso COES, otros ya se los he compartido, ¿verdad? El libro del profesor Francisco Mochón, pues también se lo compartí, que es el que aparece aquí, Principios de Economía del año 2006. Este librito del profesor Mankiw también del año 2017 lo encuentran en internet. Es un libro bastante interesante. Y el libro de Pérez Henry, ¿no? De Daniel Pérez Henry para estudiar el capítulo 14 también, pues yo se los facilito. Y hay una bibliografía complementaria para aquellos pues, que quieran ahondar un poco más en este tema, pues hay estos libros que me parece que pueden ser muy útiles para ese propósito, ¿no? Y por aquí tenemos, muchachos, unas normas. Entonces la norma es, bueno, nosotros tenemos clases el jueves y el viernes. La idea es que arranquemos a las 9 en punto. O por lo general yo arranco a las 9 en punto, ¿no? Así haya muy poquitos estudiantes, porque me parece pues que ese es el deber de un profesor. O sea, pues tiene que llegar a tiempo y tiene que dictar el tiempo que la universidad ha establecido. Entonces los invito a que estén conectados pues antes, ojalá, porque a las 9 arrancamos tanto el jueves como el viernes. Bueno, aquí también se ha abierto el grupo de WhatsApp, pues ya tenían un grupo, ya le pedí a Cristian que me incluyera y a través de ese grupo podemos formular también como algunas inquietudes, nos podemos comunicar.
Si ocurre algo, pues por ahí, digamos, es el medio para conocerlo. Y esperamos pues que todos se matriculen desde ya al curso de COES y que comiencen pues digamos, ¿qué diría yo, no? A acceder a los recursos y materiales que el profesor ha colocado. Este es el programa, muchachos, pues que pretendemos desarrollar. Esperamos que no tengamos complicaciones, que las clases se puedan hacer pues como están programadas, que no surjan problemas en esos horarios. Y bueno, pues se necesita hacer equipo aquí. O sea, no solamente la presentación del profesor, sino también el estudio previo que ustedes pueden hacer o, bueno, un estudio posterior de los documentos que el profesor ha puesto a disposición del curso y el desarrollo de las actividades, ¿no? O sea, el aprendizaje es voluntario, muchachos. O sea, nadie puede obligar a nadie, ¿no? Ustedes han decidido matricularse en este programa que se llama Mercadeo, han decidido pues estudiar esta asignatura y por lo tanto pues se cree que ustedes están comprometidos con esto. Entonces, pues invitamos a eso, ¿no? A que saquemos el mayor provecho de esa oportunidad que la vida nos ha dado de darnos un espacio en la universidad pública, ¿verdad? De poder acceder a la educación superior. Solamente el 20% de los jóvenes acceden a la educación superior. Entonces somos privilegiados aquellos pues, que hemos estado en la universidad, que estamos estudiando, que hemos finalizado una carrera. Entonces, la invitación es esa, ¿no? O sea, darle con mucha fuerza a esto, con mucho compromiso y a sacarle el mayor beneficio y provecho posible. Ajá, los escucho. ¿Qué inquietudes tienen? Inquietudes, muchachos. Sí, profe, yo tengo un par de inquietudes. Ya, En cuéntame. cuanto, en cuanto a las clases en línea, pues supongo que las vamos a grabar. ¿Esas por dónde se van a subir? Estas clases yo se las envío luego, o sea, cuando yo termino una clase, se la envío inmediatamente al representante estudiantil. Se las envío Vale, por WeTransfer, ¿no? Porque son archivos muy pesados. Y ellos lo que hacen es compartirlos ya. Entonces me parece vale. que ellos lo suben a YouTube y bueno, la gente tiene la oportunidad pues de accesar y de mirarlas. Aquellos que no la vieron, pues, con mayor razón, y aquellos, bueno, que quieran volver como a repetir algunos de los temas que el profesor desarrolló, pues también tienen esa oportunidad, ¿no? Eh, las notas, pues, estarán prácticamente colgadas en la plataforma COES. Sí, el sistema les califica automáticamente y yo acostumbro a hacer un Excel. En el Excel vamos llevando ya las cuentas y yo les voy diciendo, bueno, hasta el momento vamos así. Entonces tenemos un ejemplo, una evaluación 1 que vale el 10%, otra evaluación 2 que vale el 15%, o un taller que vale tanto, y vamos acumulando. La acumulación de todo eso sumará el 75%, el 70%, perdón, ya el 75%. Sí, el 5% será de asistencia y participación. Entonces ya tenemos el 80%, ¿verdad? Y ese 20% que faltaría serían las exposiciones. Pues los estudiantes, digamos, que reprueban esta materia son aquellos que demuestran no tener como realmente un compromiso con la asignatura, ¿no? O sea, yo no soy de los profesores que trata de medir la calidad a través, pues, de la reprobación. O sea, a mí me interesa como enseñar, me interesa compartir, me interesa que la gente motive, me interesa que la gente por voluntad propia desarrolle la apropiación de este tipo de conocimientos para que pueda interpretar también el mundo, en este caso pues la economía. Y bueno, pues las evaluaciones son variadas, ¿no? Para mí representa más trabajo, más esfuerzo hacer varias evaluaciones. Pero bueno, en últimas, yo considero que ha sido una buena experiencia, han habido unos buenos resultados en los cursos que yo he dictado y ya al final, pues el estudiante ha dicho, sí, mire, quedó esto, ¿no? O sea, me quedó esto, ahora tengo claro esto, ya sé que cuando escuche una noticia que hable de este tema, bueno, ya sé a lo que se refiere y puedo yo también explicarle a las personas, pues, que estén a mi alrededor.
mis familiares, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, pues simplemente como que el elemento es ese, es el elemento de participación, el elemento de asistir a la clase, el elemento de desarrollar las autoevaluaciones, las evaluaciones, los talleres, los conversatorios, de hacer una lectura previa también, tienen ya los libros, no necesitan pues ir a la biblioteca por obvias razones, ¿no? Porque la biblioteca pues ahorita está cerrada, porque los estudiantes no están en las instalaciones de la universidad, y entonces el profesor lo que hace es facilitar, entregar pues los libros, incluso en internet, muchachos, hay muchísimos recursos, hay una gran cantidad de recursos, pues, que son impresionantes, ¿no? Cada día la gente está subiendo, colgando nuevos documentos, incluso escanean a veces los libros que antes era impensable y, bueno, los ofertan de manera gratuita. Entonces, eso es lo que se llama como la democratización del conocimiento. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Vale, profe, muchas gracias por la aclaración. Sí, tengo otra pregunta. En Ya. cuanto a los grupos de trabajo, ¿estos cómo se van a organizar? ¿Usted nos los va a asignar o de No, qué no, no. manera? Yo lo que les doy es los temas, ¿no? Por ejemplo, les digo, bueno, hay que estudiar este documento que se llama Hacia una economía más justa, que es el manual de corrientes heterodoxas. Y también, pues aquí ya está la dirección para donde ustedes lo puedan descargar. Es un documento libre, o sea, lo hizo un grupo de economistas en España que se llama Economistas sin Fronteras, precisamente. Y este documento lo que trata es de criticar la visión, digamos, convencional de la economía, ¿no? La escuela corriente o dominante que se llama la escuela ortodoxa o la escuela neoclásica en el caso de economía. Entonces yo lo que hago es decirle, bueno, pues aquí se desarrollan 6 temas, son 6 enfoques, 6 paradigmas distintos, el de la economía ecológica, feminista, institucional, marxista, post-keynesiana y del desarrollo. Entonces, muchachos, pues entre ustedes armen 6 grupos. Entonces, ¿cuántos estudiantes son? Bueno, 45. Vamos a dividir 45 entre 6. Un ejemplo, pues nos toca como de 7. Y algunos grupos, bueno, como de 8. Entonces, ustedes los organizan. Ustedes mismos pueden escoger el tema, ¿verdad? Entonces, puede decir el grupo 1, a mí me interesa la economía institucional. Al otro grupo dice, ah, no, a mí me interesa la economía post-keynesiana, al otro me interesa la economía ecológica. Entonces, esos grupitos, ustedes que ya los han conformado, me envían los nombres de los integrantes del grupo, toman de este documento el tema que les corresponda y comienzan a trabajar ya su, digamos, su lectura primero, luego una sistematización de los elementos claves en unas 5 o 6 diapositivas, creo que serían suficientes, y la manera como van a exponer. La exposición también, muchachos, pues ustedes como que tienen la libertad de decir cómo la van a hacer. Pues la vamos a hacer aquí en la plataforma Zoom, ¿verdad? Van a utilizar el recurso de compartir. El profesor les dará pues la clave también para que ustedes puedan compartir ese tipo de exposiciones o las presentaciones en PowerPoint. Y tienen unos 30 minutos. Entonces, al cabo de los 30 minutos han acabado, pues ahí le pedimos al auditorio que tratemos de hacer unas preguntas, que les formulen unas preguntas. Yo también como docente les puedo formular unas preguntas y al final hacemos una recapitulación o también eso se llama retroalimentación. Entonces, lo que persigue este enfoque es esto, para que quede claro, ¿no? ¿Y por qué, digamos, se hace esa crítica? Bueno, porque en el mundo está sucediendo esto. O sea, esto no nace por capricho, sino nace del mismo desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Y de los problemas que el sistema capitalista y la economía capitalista, pues, están generando en la sociedad. O sea, un ejemplo, el desempleo. Otro, pues, bueno, el abuso en la utilización de los recursos naturales no renovables. Otro problema que surge, bueno, la desigualdad económica, muchachos, personas extremadamente pobres y otros extremadamente ricos, ¿no? Otro, bueno, pues el tema de los países en desarrollo, que lo estudia la economía del desarrollo, o sea, que está especializada en estudiar el tercer mundo.
Entonces, me parece que este ejercicio ha sido muy bueno en todos los cursos que se ha dictado, porque la gente como que conoce las dos perspectivas o los dos paradigmas, el paradigma dominante y, bueno, los paradigmas no dominantes, y puede tener en su cabeza una concepción más amplia de lo que es la economía y de lo que son los problemas, los grandes interrogantes de la economía y, bueno, pues hacia dónde se deberían volcar los países para poder solucionar este tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Hoy ustedes, muchachos, salen a la calle y, bueno, hay una gran cantidad de personas en los semáforos viviendo la mendicidad, pidiendo moneda. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no? Y si ustedes les preguntan a sus padres o a sus abuelos, bueno, si eso era igual antes, hace 30, 40 años, pues ellos les van a decir que no. Es más, no, no había semáforos, pero tampoco había una mendicidad tan fuerte en las calles. Entonces miren que el desarrollo del sistema capitalista pues ha ido produciendo este tipo de cosas, ¿no? Y la economía pues da explicaciones. Hay diversas teorías que explican los fenómenos económicos, pero también, digamos, no solamente basta con conocer el problema, sino que es importante conocer la solución. O sea, ¿qué puede hacer el gobierno o el Estado? ¿Qué pueden hacer los empresarios? ¿Qué pueden hacer las personas? O sea, la sociedad civil, ¿verdad? Porque lo que se busca hoy es sociedades un poco más justas. Y miren los estallidos sociales que han habido. El mismo paro estudiantil ha sido motivado por los problemas sociales y económicos y también políticos que en Colombia se han ido dando, ¿no? Y lo mismo pasó en Chile, y lo mismo pasó en Perú, y lo mismo, bueno, va a pasar posiblemente en Argentina y en otros países, no solamente de América Latina y el Caribe, sino desde, en especial del mundo no desarrollado, ¿no? Entonces es inquietante, pero a la vez también es altamente satisfactorio porque pues uno va a entender muchas cosas que antes no les entendía. Y miren que en el caso de ustedes que son estudiantes de mercadeo, pues el entender el funcionamiento de los mercados, el conocer cómo funciona la microeconomía, aunque van a tener otros cursos pues más detallados, pues les va a enseñar muchísimo, ¿no? Les va a enseñar muchísimo. Si ustedes van a hacer un estudio de mercado, pues hay que saber en qué tipo de mercados pues está insertado el bien o servicio que se pretende vender. Pues contrata una empresa. Entonces uno debería conocer esto, ¿no? Debería saber si es un mercado de competencia perfecta o es un mercado de competencia no perfecta, ¿no? Que se llama mercados no competitivos o mercados imperfectos. Entonces la economía ofrece muchas cosas y los temas son, pues en mi opinión, muy impactantes, altamente importantes, significativos, aunque a veces se tornen un poco aburridos. Que hablar de economía no a todo el mundo le gusta, no le interesa, pero la economía está ahí, ¿no? O sea, no nos podemos salir, muchachos. La única manera de salirnos de la economía es pues cuando estamos muertos, ¿no? Pero mientras estemos vivos, pues tenemos que estar en un sistema económico que puede ser justo, puede ser injusto, pero la economía está ahí. Entonces, los estudiosos de la economía pues deben dar explicaciones a los fenómenos que están ocurriendo y también deben dar soluciones, ¿no? Y los países y el sector privado y la sociedad civil pues deben participar también en la concreción de ese tipo de soluciones y bueno, buscar que el mundo sea un poco mejor. Eso es, digamos, lo que los movimientos sociales también están buscando en cada lugar del, del planeta, ¿no? Ujú. ¿Algo otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta antes de que iniciemos el tema? Y bueno, vamos recordando algunas cositas que ustedes ya las han visto, que eso va a ser rápido y vamos introduciéndonos en los temas nuevos. No sé si hay algo más, algún comentario. Profe, hay en el chat una pregunta. Bueno, Cristian, ¿sí me escuchas? Sí, Cristian, señor. entonces me gustaría que tú vayas mirando en el chat y me vayas comentando sobre las preguntas, ¿sí?
porque a veces me queda un poquito como complicado de estarme pasando de un lugar a otro. Bueno, aquí dice, pregunta Elizabeth Morán. Elizabeth, ¿sí? ¿Si nos escuchas? Sí, profe. Pues eso, Elizabeth dice, profe, en caso de que alguien el día de la evaluación no la pueda presentar por alguna razón, esa evaluación se pierde o hay alguna solución, ¿no? Pues bueno, Elizabeth, hay como, digamos, aquí hay a veces justificaciones y hay otras veces que no hay justificación, ¿no? En el caso de justificaciones, diga, bueno, me enfermé o pasó algo en mi casa, hay una calamidad, bueno, sucedió algo que era impensable. Pues en ese tipo de cosas uno comprende, porque la vida no es lineal, ¿no? Si la vida fuera lineal, pues sería muy fácil vivir. Entonces, en ese caso, pues, digamos, uno programa como algo de emergencia. Entonces uno le puede decir, ah, listo, vamos a hacer otra evaluación y la vamos a planear tal día en tal horario. O vamos a hacer otra evaluación con otra cosa, otra actividad, en pocas palabras, académica que te permita a ti obtener esa nota. O también yo he hecho en algunos casos lo siguiente, ¿no? Le he dicho, bueno, al estudiante que no pudo presentar la evaluación 1 y que valía el 10%. Entonces yo le digo, no, pues entonces presenta la evaluación 2 y te voy a valer por la sumatoria de los dos porcentajes. Entonces, si la 2 valía 15 y la 1 10, entonces pues la 2 va a valer 25 para ti, ¿verdad? Entonces, uno va buscando la manera, va negociando ahí, muchachos, para que las personas tampoco se vayan rezagando y estén al día en sus notas, ¿no? Pero eso, digamos, es bastante común, o sea, que pasen estas cosas. Cuando ocurre eso, o sea, un ejemplo, que ustedes tengan una cita médica, pues es importante que me envíen una copia de pronto, bueno, no sé, ¿no? Algo que el médico que los atendió puedas pedir y puede decir, bueno, el estudiante nombre tal, identificado con cédula tal, pues estuvo en consulta médica en este horario y, bueno, por lo tanto, pues no pudo asistir a la clase. Si necesitamos algún documento que nos permita saber lo que ocurrió, ¿no? Porque no es simplemente no asistir a clase y decir, bueno, pues inventarse alguna disculpa. O sea, en eso creo que no sería bueno, ¿no? No es ético, no es moral y tampoco creo que ayuda. O sea, si los demás están asistiendo y unos cuantos no asisten simplemente por capricho, porque no quieren, pues creo que no es justo que a ellos se les dé las mismas oportunidades que a aquellos que son cumplidores de su deber. Pero si ocurre esto, Elizabeth, pues actúa de esa manera. O sea, comunícamelo, envíame un mensaje a mi WhatsApp o a mi correo y yo estaré pues atendiendo y dándoles una solución. Bueno, el correo, muchachos, institucional es este, ¿no? Que aparece aquí, mariohidalgo@udenar.com. Entonces ustedes me pueden escribir al correo, me pueden comentar lo que está sucediendo, ¿sí? Si no la van a presentar, hágalo un poco con anticipación, pues expongan el motivo por el cual no la hacen. Y también me pueden enviar a mi WhatsApp. Pueden decir, ah, profesor, me está sucediendo esto, tengo esto. Y bueno, si digamos quieren que ese tema lo conozca todo el mundo, pues también pueden utilizar el WhatsApp del grupo, ¿no? O sea, como quieran, yo les doy como muchas opciones, ¿verdad? Si el tema es un poco más, ¿qué diría yo, no? Como más íntimo, pues bueno, envíemelo a mi número o escríbame a mi correo y si el tema es un poco más general, pues pueden hacerlo en el WhatsApp del grupo, como quieran. ¿Algo más, muchachos? Muchas gracias, profe. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, o de pronto alguna inquietud también, ¿no? Algún comentario, alguna propuesta. ¿Verdad? Este es simplemente como, digamos, mi propuesta, muchachos. Pero la idea es que la convirtamos en nuestra propuesta, ¿no? O sea, de todos, ¿verdad? Nunca regresó, ¿no? No. ¿No?
Pues la ha dejado botada la Lidia. Y yo soy plata. Hay un... Bueno, me voy a trabajar. Chao, señores. La bendición, mami. Chao, hermano. Compañera Sí, Jocelyn, el Selim. micrófono. Hay unos micrófonos, muchachos. Jocelyn, hay un micrófono abierto. Si no se excusa, ya. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, pues me gustaría compartir esto, ¿no? ¿Verdad? Pues voy a compartir estas diapositivas que ya están también en el curso de COES y que también ustedes creo que la tienen en sus correos. Debió compartirla Cristian, ¿no? Yo procuro hacer esto, pues esto demanda tiempo, pero me parece que es efectivo, ¿no? O sea, yo por lo general trato de consignar como los aspectos claves de un tema en diapositivas en PowerPoint y bueno, las coloco y vamos como discutiendo. A veces hay que recorrer el tema más rápido, pues no nos detenemos en detalles, continuamos, pero ustedes también ya en su tiempo libre, pues pueden irlas mirando poco a poco, o sea, con mayor detalle, ¿verdad? Porque pues el tiempo es muy limitado, muchachos, los temas son bastante amplios y al menos pues esperamos que el 80% del programa se cumpla como mínimo y bueno, pues hay que tener estrategia también para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el tema pues con el cual quiero que hagamos un recorderis, porque muchas de estas cosas ustedes ya debieron haberlas estudiado con el profesor Iván, es la unidad 1 del libro del profesor Francisco Mochón. Y la unidad 1 se llama conceptos fundamentales, ¿no? Bueno, ¿qué son los conceptos fundamentales? Pues cosas que en economía pues se van a utilizar siempre, muchachos. No vamos a entrar en mucho detalle en el concepto, porque en otras asignaturas posiblemente lo desarrollen más, sino vamos a tratar de entender el concepto. Incluso entender qué es la economía, porque si vamos a estudiar economía y no entendemos qué es economía, pues sencillamente hay un problema, ¿verdad? Bueno, en el momento, muchachos, que tengan una inquietud, que surja, pues, digamos, alguna pregunta, algún interrogante, me gustaría que lo hagan, ¿no? Y ya Cristian le pediría que esté como pendiente del chat para que también esté mirando un poco, bueno, cuáles son las preguntas que algunos no las quieren expresar y digamos en forma verbal y que lo quieran hacer en forma escrita. Ajá. Bueno, aquí hay algo que me gustaría que alguien lo lea. ¿Quién me ayuda a leerlo? Es algo como interesante, ¿no? ¿Quién me ayudará a leerlo? Gracias, profe, yo le puedo colaborar. Listo, hagámosle. Ujú. Me dice, en los momentos de depresión, pienso en el perjuicio del que podemos ser responsables. Como es lógico, la mayor parte de los estudiantes estudian con el solo objeto de pasar un examen y obtener un diploma. No es una cuestión de talento natural, sino que depende del carácter y de las circunstancias. Es posible que algunos alumnos brillantes por naturaleza se propongan este objetivo limitado. Otros menos dotados pueden mostrarse más conscientes. Aquellos cuyo único interés reside en superar los exámenes aprenden pronto que el truco consiste en decir lo que de ellos se espera, en no preguntarse qué significa lo que están diciendo, porque tal cosa resulta desconcertante y arriesgada y puede restar puntos. En repetir la fórmula particular que... Ay, no puedo mirar. ¿Parece convenir? Que parece convenir a cada problema particular. Perfecto, ¿no? Bueno, miren, esto lo escribió este pasaje, lo escribió la señora Joan Robinson. Ella era una economista inglesa, era profesora en la Universidad de Cambridge y ella digamos, este pasaje lo incluyó en un documento que se llama Ensayos Críticos, ¿verdad? Yo he señalado algunas cosas en rojo, algunas oraciones en rojo que me parecen que es importante, ¿no? ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque cuando uno decide estudiar una ciencia, muchachos, o una disciplina,
o bueno, se adentra en un campo disciplinar, cualquiera que sea, no solamente la economía, pues uno tiene que formar también un espíritu crítico. Y al leer las cosas y al escuchar las cosas, pues no puede decir que lo que le estén diciendo es cierto, ¿verdad? Yo como profesor podía decirles muchas cosas aquí y tratar de decir que son las verdades absolutas o objetivas. Pero pues el estudiante, digamos, que es mucho más analítico, el estudiante que es más curioso, pues pondría en duda eso, ¿no? Y diría, bueno, pues, ¿por qué usted asegura que esto es así? Si el mundo es cambiante y los conocimientos en últimas como que se deconstruyen y como que se reconstruyen, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando con las ciencias hoy, muchachos. Antes llamábamos ciencias, pues, a las ciencias naturales. Entonces, la física, la química, las matemáticas, la lógica eran las ciencias. Y los que trabajaban en eso, pues, se les llamaba científicos, ¿verdad? Y uno tiene en su cabeza la concepción del científico como alguien que está en un laboratorio y que está vestido con una bata blanca y que utiliza gafas, ¿verdad? Pero resulta que hoy no solamente las ciencias naturales son ciencias. Hoy también encontramos que las ciencias sociales pues tienen también, digamos, esa cualidad de ser ciencias, ¿no? O ser disciplinas, o ser campos disciplinares. Entonces ahí tenemos la antropología, tenemos la psicología, la ciencia política, tenemos la sociología, ¿verdad? Incluso hasta la misma historia metida en eso. Entonces el concepto de ciencias hoy es más amplio, ¿no? Bueno, la señora Joan Robinson, que fue una economista muy destacada, ella fue, digamos, colaboradora de uno de los economistas más grandes que han existido en el siglo XX, que es el señor John Maynard Keynes, también profesor y exalumno de Cambridge. La señora Joan Robinson era una economista heterodoxa, no ortodoxa, era muy crítica y pertenecía a una escuela de pensamiento que se llamaba la Escuela de Cambridge, ¿no? Precisamente con otros pues, economistas prestigiosos. Y la historia dice que ella debió ser premio Nobel de Economía en el siglo XX. Pero desafortunadamente, como la señora Joan Robinson era crítica de la economía convencional, pues ella siempre estaba criticando los planteamientos de la ortodoxia, pues eso no la hizo quizá merecedora, ¿verdad? O sea, no le pueden dar un premio, pues, digamos, una corriente de pensamiento y una ideología, pues, a personas que están luchando en contra de esa ideología. Es apenas lógico eso, ¿no? Bueno, la señora John Robinson nos invita a pensar en eso, ¿no? A decir, hay estudiantes que solamente les interesa pasar el examen y obtener el diploma. Pero también hay otros, pues, que están pendientes de lo que los profesores o los expositores o el gobierno o los expertos, ¿sí? Cualquier persona que está hablando de un tema, pues, está esperando a que diga las cosas. Y ponen en tela de juicio, pues, aquellos elementos que estas personas están diciendo, ¿no? Pues las personas que simplemente creen que el profesor tiene la razón, pues son personas que no se puede esperar mucho de ellos, ¿no? Porque nunca van a poner en tela de juicio aquello pues que están escuchando. Pero las personas que pues en últimas critican y que hacen preguntas, que hay más preguntas que respuestas, posiblemente pues van a hacer que también una ciencia crezca, ¿no? Y en el caso de la economía, pues digamos, la señora Joan Robinson estaba muy preocupada por eso, de que no había crítica al modelo dominante en el siglo XX, sí, que muchos lo aceptaban, que los estudiantes en las universidades lo aceptaban, que nadie se ponía en contra de eso, que nadie se atrevía como a, digamos, a refutarlo en términos científicos y en términos operativos, y bueno, era preocupante esa situación, ¿no? Entonces, ella lo que está expresando es un poco eso. Bueno, aquí tenemos, muchachos, pues algunos elementos de lo que es ciencia y disciplina, porque decimos que la economía es una ciencia y que se llama ciencias económicas. Algunos le llaman ciencias económicas, ¿no? Otros le llaman ciencia económica, en singular. Algunos la defienden a capa y espada y nosotros sabemos que desde el año 1969 se otorgan unos premios Nobel. Antes solamente se otorgaban a los físicos, a los químicos,
a los científicos en medicina, ¿verdad? Pero desde 1969 se otorga una mención del premio Nobel a aquellos que hayan hecho grandes aportes en la ciencia económica. Entonces, mire que ya se le ha dado desde los años 70 el estatus de ciencia económica a la economía, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo intento, muchachos, es decirle, bueno, por un lado tengo lo que es ciencia, por otro lado tengo lo que es disciplina, y miremos si la economía pues estaría de este lado izquierdo o estaría en este lado derecho. Y aquí aporto algunos elementos simples, ¿no? Porque debería tener unos elementos pues mucho más detallados, pero bueno, para este ejercicio creo que es suficiente con esta información que aporto acá. Entonces nos dice que la ciencia significa conocimiento y la disciplina significa aprendizaje. Estas vienen del griego, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, la ciencia dice que es el conjunto de conocimientos que parten de un proceso de observación, de comprobación de hechos y fenómenos. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Pues el científico lo que hace es observar. Recoge datos de la observación y luego hace comprobaciones. O sea, mira si esa realidad que él observa, pues tiene que ver con la teoría que está escrita, ¿no? Si la realidad es realmente coherente con la teoría, pues se dirá, bueno, que ese conocimiento es un conocimiento válido. Muchachos, que puede ser un conocimiento científico, ¿no? En el caso de la economía, les pongo un ejemplo. Nosotros miramos a varios compradores de bienes y servicios y vamos ensayando varios precios. Entonces colocamos un precio alto y vemos que muy poquito lo compran. Vamos bajando el precio y descubrimos que más personas compran ese bien. Y luego lo bajamos mucho más y descubrimos que hay más personas que compran ese bien. Entonces, mire, aquí hemos hecho un proceso, por ejemplo, de observación. Hemos recogido datos, hemos luego formulado unas hipótesis y hemos comprobado y hemos dicho que la demanda de un bien depende del precio. Eso es lo que dirían los economistas, ¿no? Y si ese hecho, muchachos, ocurre en Colombia, ocurre en Brasil, ocurre en Argentina, bueno, en toda América Latina y el Caribe, ocurre en Europa, ocurre en Asia, ocurre en Oceanía, ocurre en África, en los 5 continentes diremos que podríamos formular una ley, o sea, de aceptación universal, y que esa ley se llamaría la ley de la demanda, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma de construir, por ejemplo, teoría científica y construir leyes universales, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice? Que la ciencia es una observación verificable y objetiva. Entonces, para algunos, la ciencia es aquello que se puede comprobar. Y si no se puede comprobar, no es ciencia. Y aparte de eso, debe estar ajena a la voluntad de las personas. O sea, debe ser objetivo, o sea, está por encima de la voluntad de las personas. Entonces, ese hecho que yo descubrí, ¿no? De que las personas compran más bienes cuando estos son más baratos y compran menos bienes cuando estos son más caros, yo puedo decir que, pues a través de los datos, a través de la observación, a través de la estadística, he verificado, he llegado a la conclusión que sí es cierto que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad consumida y que además es objetiva, que no depende de las personas en sí, sino que depende del sistema, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, oh, listo, la economía en ese sentido es ciencia. Y por acá dice que la ciencia produce conocimiento, ¿no? Bueno, nosotros a través de los noticieros, a través de los diarios, bueno, y de otros medios de comunicación, estamos pues recibiendo como mucha información, y hay mucha información científica, ¿verdad? Que está pasando, por ejemplo, con la pandemia, se ha producido una gran cantidad de información científica, pues a partir del estudio del COVID-19, ¿no? Del virus que produce, pues, la pandemia. Entonces, miren, la producción de conocimiento científico hoy es muy grande. Si ustedes entran a las revistas científicas, se encuentran, pues, que están publicando de manera constante los resultados de investigaciones y que eso está ampliando la frontera del conocimiento. O sea, hoy sabemos más que en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XXI, posiblemente en estos 20 años del siglo XXI, es posible que haya más conocimiento que en la mitad en la segunda mitad del siglo XX. ¿Y por qué se ha dado? Porque el desarrollo científico pues, es muy, muy veloz. Bueno, ¿qué hace la disciplina? La disciplina dice que es el conjunto de conocimientos, igual que la ciencia, mira. Pero estos conocimientos pueden ser científicos
pero también pueden ser no científicos. ¿Qué es lo no científico? Pues aquello que es no verificable y que no es objetivo, ¿verdad? Entonces estarían conocimientos que no son verificables, no son objetivos y que pueden corresponder a supuestos, a hipótesis, a prácticas, entre otras cosas, ¿no? Entonces la disciplina es menos exigente que la ciencia, o sea, es menos rigurosa que la ciencia. También nos dice que la disciplina puede o no ser verificable, por lo tanto puede ser subjetiva, depende como de la conciencia de las personas, ¿no? Entonces, para alguien puede significar un fenómeno algo y para otra persona puede significar algo distinto. Y esos conocimientos que no son científicos podían ser aceptados por una disciplina, ¿no? Porque se considera que esa disciplina no es tan exacta, no es tan poderosa, no tiene los instrumentos de la ciencia pura y por lo tanto pues no pueden tener esa categoría de rigurosos y de científicos, ¿no? Y por último dice que la disciplina pues divulga el conocimiento. Como ella no produce un conocimiento como la ciencia en esa medida, pues simplemente lo que hace es difundirlo. ¿Y cómo lo difunde? Pues hoy se difunde, muchachos, a través de las revistas científicas y las revistas académicas, ¿verdad? Entonces tenemos una gran cantidad de revistas, pues unas están catalogadas, indexadas por los organismos de ciencia o los ministerios, en el caso de Colombia por el antiguo Colciencias, que se llama MinCiencias, y bueno, se entiende que cuando una persona publica, pues un artículo, los resultados de una investigación en un artículo, pues ese conocimiento se difunde, ¿no? Y se ofrece de manera gratuita, la mayor parte de las revistas, pues lo hacen de manera gratuita, cualquier persona ingresa, baja el paper o lo que sería, digamos, el artículo, lo puede leer y bueno, lo puede citar si él considera que ese aporte le va a servir también para su investigación. Entonces, hoy encontramos una gran cantidad de revistas, pues revistas de muy, digamos, muy rigurosas, muy científicas, otras poco más académicas, pero encontramos muchísimas posibilidades de conseguir información, ¿no? Si antes las personas para hacer una investigación tenían que ir a la biblioteca, pues hoy ya prácticamente no es tan importante ir a una biblioteca física. O sea, podemos ingresar a las bibliotecas virtuales, podemos ingresar a las que se llaman bases de datos científicas, ¿verdad? Scopus, Exandire, bueno, SJTOR, y podemos encontrar nosotros una gran cantidad de información de publicaciones muy recientes y, bueno, de profesores y de investigadores científicos, pues, apegados a las mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces, esa sería un poco como la distinción. Bueno, muchachos, ¿ustedes creen que la economía estaría en qué lado? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Izquierdo, ciencia. Bueno, para algunos estaría izquierdo, ciencia, ¿no? Para otros, ¿dónde estaría? ¿Mm? Para algunos en el lado izquierdo y dirían, bueno, la economía es una ciencia porque tiene como estos elementos que le exigen una ciencia, de que sea verificable, que sea comprobable, que sea objetiva, ¿sí? Que trabaje con fenómenos, que dé explicaciones, bueno, que sirva para el desarrollo de la humanidad, ¿Quiénes dirían que es una disciplina? ¿Mm? ¿Hay alguno que diría que la economía no es ciencia, sino que es una disciplina? ¿O todos coinciden en que es ciencia? Sí, los escucho. A ver, vamos aportando, ¿no? Porque eso es parte, muchacho, de lo que nosotros le conocemos como participación. ¿Sí? 3 compañeros en el chat dicen del lado derecho. Disciplina. Bueno, aquí estás diciendo esto, ¿no? Ahora vamos a mirar esto, muchachos, la economía como ciencia, ¿no? Resulta que hay una clasificación de las ciencias. Hay unas ciencias que llaman formales y hay otras que llaman empíricas o factuales. Lo factual significa hecho. Entonces, los hechos que ocurren, por ejemplo, se consideran que forman parte de la experiencia. Por ejemplo, la historia. La historia relata hechos de sucesos, no solamente económicos, sino otro tipo de sucesos, ¿no? Sociales, culturales, antropológicos, sociológicos. Entonces, si hay hechos,
Se considera que está en este lado, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de las ciencias formales, dice que su construcción no precisa el contraste con la realidad. Y eso pasa con la matemática y la lógica, tanto pura como formal. Entonces nadie necesita comprobar que 1 más 1 es 2. Nadie necesita comprobar que la raíz cuadrada de 2 es tanto, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso ocurre, por ejemplo, con la matemática, ocurre con la lógica. No necesitan demostración porque prácticamente como son abstracciones, y ya nos han enseñado que eso obedece a fórmulas y que cuando nosotros resolvemos, pues esa fórmula nos da un dato determinado, pues todo el mundo pues, lo considera que es válido. Bueno, en el caso de las ciencias empíricas o factuales, que están las ciencias naturales y las ciencias sociales, la cosa funciona distinto. Entonces, estas ciencias toman como punto de partida la realidad. En cambio, las ciencias formales no toman como punto de partida la realidad. Bueno, ¿qué es la realidad, muchachos? ¿Qué será la realidad? ¿Qué será la realidad? Algo comprobable, ¿Mm? algo que La se realidad puede ser probable, ¿no? ¿Verdad? Y la realidad se entiende que es algo que es lo que envuelve al ser humano. Porque la ciencia es para el ser humano, o sea, no es para los animales, ni para las plantas, ni para los árboles, ¿no? Ni para el agua. Es para el ser humano, es para la vida, por eso se llama ciencias de la vida. Entonces, como punto de partida se considera que es esa realidad que nosotros creemos que es real. Entonces, un ejemplo, nosotros cuando observamos la realidad miramos un mundo de cosas. Pues miramos casas, miramos personas, miramos árboles, miramos ríos, miramos objetos que son naturales, otros que son artificiales, que han sido creados por el hombre, ¿verdad? En el caso de la economía, miramos gente que compra cosas, miramos gente que produce y vende cosas, miramos gente que se endeuda con los bancos, con otros particulares, miramos gente que paga impuestos, miramos gente que compra un vehículo, una casa, bueno, un poco de situaciones. Y a eso nosotros le consideramos que es la realidad. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, las ciencias empíricas o factuales? Pues dice que validan las hipótesis de las leyes y que pueden hacer también pruebas experimentales. Cuando nosotros nos hablan de lo experimental, pues viajamos hacia el laboratorio. Entonces hay algunas ciencias que pueden hacer este tipo de cosas en un laboratorio a través de experimentos controlados, ¿verdad? Pero hay otras ciencias que no tienen laboratorios y que es imposible, ¿no? Y una de esas es la economía, muchachos. O sea, la economía no tiene laboratorio, ni las ciencias jurídicas o el derecho, las ciencias políticas tienen laboratorio, ni tampoco tienen laboratorio la antropología, ni la historia, ¿verdad? La historia no se construye en un laboratorio, ni tampoco tiene la sociología ni la psicología, y menos las humanidades, ¿no? ¿Verdad? Como las artes, por ejemplo, y la cultura. Bueno, todas estas ciencias que se llaman empíricas o factuales se dividen en dos grupos. Unas se llaman ciencias naturales y ahí aparecen las típicas, ¿no? Que se llama la física, la química, la biología, la medicina. Entonces, aquellos que trabajan en física, en química, biología, medicina, pues podían ser tildados como de científicos dentro de las ciencias naturales. Pero hay otras que se llaman ciencias sociales. Y las ciencias sociales, pues aquí está la economía, la sociología, la ciencia política, la psicología, la antropología, la historia. Estas ciencias, miren muchachos, pues no están como en este mismo plano de la ciencia física, la ciencia química, la ciencia biológica y la medicina. Pero por este hecho de no ser tan precisas como las de acá arriba, pues no les quita tampoco pues su carácter, digamos, de poder también utilizar verificación y utilizar comprobación, utilizar hipótesis, ¿no? Pero en términos generales, pues las ciencias sociales tienen menos potencia, pues en el sentido, digamos, de comprobación y de uso de laboratorios que las ciencias naturales. Un científico de las ciencias naturales puede demostrar cosas y puede demostrar, por ejemplo, algo como la teoría de la gravedad, ¿no? O la relatividad, la puede demostrar.
y lo puede hacer con una precisión pues grandiosa, ¿no? En cambio, alguien de la economía no puede demostrar con esa misma precisión pues un fenómeno económico. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Bueno, en las ciencias naturales ocurre esto. Aquí tenemos el científico y aquí tenemos el mundo. Esto es lo que nosotros llamaríamos como la realidad del mundo, ¿verdad? ¿Qué hace el científico? Observa el mundo. Y con esas observaciones él comienza a recoger esa información y comienza también a sistematizar esa información, comienza a construir unas hipótesis, ¿verdad? Que serían como unas preguntas grandes y comienza a comprobar. Y aquello pues que se pueda comprobar se dirá que es válido y aquello que no se compruebe pues no será válido. En pocas palabras, no será cierto, ¿no? Entonces, en este tipo de ciencias la evidencia pues es fundamental. Si no hay evidencia a favor o en contra, pues sencillamente el fenómeno no puede catalogarse como cierto o verdadero, entre comillas, ¿no? Aunque esas palabras de cierto o verdadero, pues en las ciencias no son posibles. Lo que podíamos nosotros decir es entre lo válido y lo no válido. Bueno, ¿qué hace el científico social en las ciencias sociales? Como la economía, la psicología, la antropología, la ciencia política. Pues este científico también observa, muchachos, pero no observa el mundo, ¿no? No observa algo físico, sino que él observa es algo vivo. Y ese vivo se llama sociedad, pues llaman ciencias sociales. Entonces, el científico de las ciencias sociales, pues en última no observa algo físico, ¿no? Algo inerte, incluso, por ejemplo, como los minerales, sino que este observa cosas vivas. Observa personas, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, personas de raza negra, de raza blanca, y que pues, desarrollan, digamos, unas funciones en una sociedad y lo que él estudia es su comportamiento. A eso se le llama la conducta. Entonces, el científico social está estudiando la conducta de la sociedad o la conducta de los individuos que componen la sociedad. Y aquí nosotros podemos ver esto, ¿no? Mira, por ejemplo, las ciencias naturales pueden acudir fácilmente a la experimentación. Y podemos ir al laboratorio de química y mirar que se están haciendo ensayos y se están haciendo comprobaciones y al final se están sacando unos resultados y se considera que esos resultados son válidos en el mundo científico y se publican los resultados. Y con esos resultados, pues se puede construir cosas para el bien de la humanidad, ¿no? Yo no sé si ustedes hayan escuchado de una gran científica que existió en el siglo XX. A principios, bueno, ella nació pues a finales del siglo XIX y su carrera la desarrolló pues a principios del siglo XX, ¿no? La señora Marie Curie. Ella era polaca, pero viajó de Polonia y ahorró un dinero en Polonia, pues que fue difícil la situación, pero ella tenía claro de que debería desarrollar su carrera científica como química y como física y viaja a la Universidad de París, a la Universidad de Sorbona, ¿no? Es una de las universidades más importantes del mundo y también de las más antiguas en Europa. Entonces la señora Marie Curie, miren, siempre estuvo pues muy influenciada por ideas de otros científicos que le antecedieron, pero en su cabeza estaba un tema que era la radiación. Y la señora Marie Curie, bueno, pues en la Sorbona consigue pues inclusión, o sea, es aceptada para hacer su doctorado y también pues para acceder a los laboratorios que la Sorbona pues tenía y los equipos, ¿no? Porque ella no iba a hacer una investigación en ciencias sociales, sino en química. Entonces, ¿qué hace la señora Marie Curie? Pues sencillamente trabaja con un grupo de investigación con el profesor Pierre Curie, que luego se convierte en su esposo, y comienzan a desarrollar el tema de la radiación y pues en últimas descubren un elemento que no existía en la que se llama tabla de los elementos químicos, que se llama el radio. Y con el radio, miren, pues, se hace un descubrimiento pues grandioso, ¿sí? Un descubrimiento que a ella le da su premio Nobel primero en química y luego el premio Nobel en física, ¿no? Sí, obtiene 2 premios Nobel, es la única mujer o la única persona que ha tenido 2 premios Nobel.
Entonces, la señora Marie Curie, pues a partir de descubrir el elemento radio, pues puede descubrir también lo que, digamos, la potencia del radio y prácticamente a partir de eso se inventa lo que son los equipos de rayos X. Entonces, no habría equipos de rayos X si el descubrimiento de los esposos Curie, pues no se hubiera dado, ¿no? Imaginan, a las personas en la Primera Guerra Mundial les cortaban las piernas, o les cortaban los brazos, o les cortaban los miembros, porque no se conocía cómo estaba el hueso y la carne por dentro, ¿no? Entonces ya con la invención de los rayos X, precisamente pues se logra detener las grandes mutilaciones y las muertes de los soldados. O sea, ese descubrimiento que hace ella, pues salva millones de vidas y pues el otorgamiento de 2 premios Nobel creo que pues es muy poco frente a los grandes descubrimientos y el gran aporte a la ciencia que ella hizo, ¿no? Luego la hija de ella se convirtió también en premio Nobel miren, de química, ¿no? O sea, con el esposo también comenzaron a desarrollar temas que los Courier pues desarrollaron inicialmente y también obtienen ellos el premio de química. Bueno, hay laboratorios de física también, laboratorios de física, pues se pueden hacer ensayos, experimentación, pues se pueden sacar resultados, se pueden publicar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la economía, miren muchachos lo que ocurre, pues ya no hay un laboratorio que tenga probetas, ni tenga tubos de ensayo, ni tenga microscopios y todos esos equipos que conocemos nosotros como equipos de laboratorio, sino que acá el economista, pues lo que tiene que estudiar es la sociedad. Tiene que estudiar los individuos, pero él no va a estudiar a todo el individuo en el sentido estricto, o sea, no nos interesa lo anatómico, nos interesa es el comportamiento de las personas cuando desarrollan actividades que tienen que ver con la economía. ¿Y cuáles actividades? Por ejemplo, el comprar, el demandar. Sí, a nosotros nos interesaría saber, bueno, ¿por qué las personas demandan? Listo, porque el precio es bajo, ¿no? Posiblemente, ¿verdad? Porque ellos tienen un ingreso más alto, porque el producto lo necesitan, porque la persona que los atendió fue simpática, o sea, fue amable, pero hay muchas cosas que no se conocen, ¿no? Y también mira que la economía aquí se une, por ejemplo, con la psicología clínica. Han habido trabajos de psicólogos clínicos y de economistas que al final han llevado a premios Nobel también, ¿no? Como el que hace Kahneman, por ejemplo, donde se estudia el cerebro, o sea, cómo actúa cuando el cerebro desarrolla y toma decisiones económicas. Entonces, son cosas inquietantes, o sea, la economía ha ido pues a ritmos bastante grandes y también hoy hay una corriente que se llama, o bueno, no corriente, sino hablemos de una especialidad de la economía que se llama economía experimental. O sea, la economía también ha pasado como a ese campo de las ciencias naturales, ¿no? Ha sido desafiante y ha dicho, bueno, yo tengo el poder, tengo las herramientas, tengo la estadística inferencial, tengo la probabilidad, tengo optimización, tanto dinámica como estática, tengo las matemáticas a mi servicio y yo también me puedo meter en el tema de la experimentación. Y también pues se desarrollan cosas en experimentación, más que todo en cuasi experimentación, ¿no? No en una experimentación controlada, sino una experimentación pues en algo que uno le llama a través de grupos de control y también a grupos de tratamiento. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué preguntas hay? Para saber qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Ya creo que estos elementos pues son importantes para entender esto, ¿no? Bueno, de lo que les he dicho hasta el momento, muchachos, ¿creen que la economía es ciencia o es disciplina? Ciencia. ¿Qué hemos aportado? Sigo pensando que es ciencia. Bueno, para algunos se dice que es ciencia la economía, ¿no? Si nosotros le preguntamos a un premio Nobel, le decimos, bueno, ¿usted está en una ciencia o está en una disciplina trabajando? Pues él dirá que es ciencia. Pero también nosotros debemos entender que esta economía, que aparentemente tiene muchos elementos, pues de las ciencias en especial ha copiado muchos procedimientos de las ciencias naturales, ¿verdad? Pues tiene también muchísimas limitaciones. Y una de las limitaciones es que nosotros no podemos trabajar en laboratorios. O sea, tenemos que trabajar en la sociedad, o sea, estudiando el comportamiento humano.
pero no podemos llevarlo a un laboratorio de física y de química, ¿sí? Podríamos llevarlo a un laboratorio, por ejemplo, de psicología clínica, que es lo que les acabo de relatar y que ha dado también algunas personas, pues, obtengan su premio Nobel, ¿no? Pero nosotros no podemos ser precisos porque el comportamiento de las personas, muchachos, no es lineal. El comportamiento de las personas es intencional. Hoy decidimos comprar algo, ¿no? Podemos tener fundamentos racionales, pero también puede haber una fundamentación no racional. Hoy podemos comprar algo que nunca lo necesitamos y ocurrió algo, ¿no? O sea, nos dio un impulso y terminamos adquiriéndolo, pero pues ese producto no lo necesitábamos, no teníamos que gastar nuestro dinero en eso. Es más, a veces nos endeudamos para comprar cosas que no se necesitan, ¿verdad? Queremos tener 4 carros, 5 carros y a duras penas podemos utilizar uno. Hermano, tenemos garaje para guardar 5. Entonces, bajo esas limitaciones, muchachos, pues la economía se enfrenta a una dificultad grandísima que es la imprecisión. La economía no puede utilizar la experimentación de la física y la química, ¿no? O los instrumentos de la astronomía para medir cosas. La economía lo que hace, pues, es algunas predicciones, algunos pronósticos basados en alguna información que está contenida en estadísticas que la recoge, por decir, un instituto de estadística, como el caso de Colombia, el DANE, o una empresa dedicada a la producción de estadísticas, y con eso puede, pues, tratar de acercarse, aproximarse a poder explicar un fenómeno, pero no lo puede explicar de una manera tan exacta como lo puede hacer la física y la química, ¿no? Y no puede generar posiblemente los inventos que la química y la física han producido en el mundo. ¿Bien? O sea, la economía no puede generar los rayos X a partir del descubrimiento del radio, ¿sí? Lo que pasó con los esposos Currier, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la economía tendría más elementos, miren, bajo esta óptica, de una disciplina que de una ciencia. Pero el debate es un debate bastante difícil, es un debate pues, que no termina, ¿verdad? Siempre tendrá opositores a decir que la economía es ciencia, tendrá adeptos a decir que la economía es ciencia, pero hoy en el mundo ya no importa mucho eso, ¿no? Porque el concepto de ciencia hoy es mucho más amplio que en el siglo XX. Antes estaba reservado a la física, la química, la medicina, la biología. Hoy pues se entiende que estas ciencias sociales también tienen carácter importante porque están aportando conocimiento al entendimiento de muchos fenómenos y que entender eso pues y modificar eso y cambiar cosas pues sencillamente hace que la vida de las personas pues sea mucho mejor, ¿no? O sea, digamos el fin de este tipo de ciencias sociales es muy, muy importante. Bueno, y por aquí encontramos, bueno, esto yo no quiero como meterme mucho porque esto es pensar un poco lo que sería una ciencia como tal, igual esto, ¿verdad? Entonces aquí pues la gran pregunta es entonces la economía una ciencia, una disciplina que tiene la razón, pues diríamos que nadie, ¿no? Posiblemente, que puede ser un discurso inútil, puede ser un debate inútil, pues en algunos dependiendo a capa y espada la economía como ciencia y otras diciendo que es disciplina, sabiendo que la economía es una ciencia social y que las ciencias sociales pues tienen limitaciones muy fuertes en comparación con las ciencias naturales. Listo, bueno, ¿qué tan confiable es la economía? ¿Qué me ayuda a leer esto? ¿No? ¿Qué nos ayuda a entender eso, muchachos? Para que ustedes sepan que esto está más del lado de la disciplina que de la ciencia. Ajá. ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Qué tan confiable es la economía? ¿Mm? ¿Va a haber alguien que me ayude a leer? Profe, Sí. Por favor. la búsqueda de la verdad por parte de los economistas a lo largo de los años ha dado origen al punto de vista según el cual los economistas son personas que buscan en un cuarto oscuro un gato negro, que no existe. A los econometristas, por lo general, se les acusa de haberlo encontrado. Kennedy, 1992. Eso, ¿no? Muchas gracias. Aquí el profesor Peter Kennedy, él es el profesor, es un profesor de economía en una universidad en los Estados Unidos que se llama la Universidad de Buffalo.
¿sí? Él escribe en 1992, en la página 82, esto, ¿no? Y es bastante importante, quise traerlo acá porque aquí nos da, mire, las luces para saber si realmente la economía es una ciencia o es una disciplina y para tratarla como tal, ¿no? Entonces él nos dice de la búsqueda de la verdad. Todas las ciencias buscan la verdad, muchachos. Pero la verdad, pues para algunos es como la sombra en la oscuridad. Y una sombra en la oscuridad, pues no se ve. En pocas palabras, la verdad en algo que no sea ni física ni química, posiblemente ni medicina ni biología, pues no va a existir. O sea, nosotros nunca vamos a encontrar una verdad que se va a llamar la verdad objetiva. Podemos aproximarnos a una verdad, pero esa verdad sería más subjetiva. O sea, dependería un poco de la conciencia y la voluntad de los seres humanos, ¿no? Aquí el profesor Peter Kennedy habla del gato negro, mira, y habla de dos tipos de economistas. Unos economistas que le llamamos economistas más normativos, ¿sí? Más cualitativos, que utilizan más elementos de tipo cualitativo, y otros economistas que se llaman econometristas, que son los economistas cuantitativos, que utilizan mucho la estadística y la matemática para hacer análisis económico, ¿no? Entonces él dice, bueno, a los economistas se les acusa de buscar un gato negro en un cuarto oscuro. Y hay unos que son mucho más, ¿qué diría yo, no? Como más, a ver, la palabra precisa ahí, que serían como más lanzados, que serían como más arrogantes. A estos econometristas, pues se les acusa de haber encontrado el gato negro en el cuarto oscuro. Mi pregunta es la siguiente, ¿será posible que nosotros, si estamos encerrados en un cuarto negro y sueltan un gato negro, lo podamos coger? ¿Qué dirían ustedes, muchachos? ¿Será que lo podemos atrapar? ¿Mm? ¿Alguien lo podía atrapar un gato negro en un cuarto oscuro? No, Pues sería profe. imposible, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Mire, señores economistas, está diciendo, bájense de esa nube. Ustedes no están en una ciencia exacta, están trabajando en una ciencia social, inexacta. Están trabajando con el comportamiento de las personas, tratando de interpretar el comportamiento. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Tienen una limitación inmensa en el método que utilizan. No pueden utilizar los métodos de las ciencias naturales como si fuesen ciencias naturales, porque no lo son. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ustedes al buscar la verdad, pues no pueden encontrar la verdad objetiva. Lo que ustedes lo pueden hacer es simplemente aproximarse a esa posible verdad. Y aquí es donde se les critica mucho a los economistas en que nunca se ponen de acuerdo los economistas, ¿no? Entonces le preguntamos a un economista, señor economista, ¿por qué el desempleo en Colombia subió del 10% al 15%, según las cifras del DANE? Y el economista uno dice, bueno, el desempleo creció porque los empresarios dejaron de producir lo que antes producían. Mira, una explicación, ¿no? El otro dice, el desempleo creció porque las importaciones disminuyeron y las exportaciones disminuyeron. El otro dice, el desempleo creció porque el Estado está cobrando unos altos impuestos a los empresarios. Bueno, ¿cuántas respuestas hemos obtenido? Hemos consultado 3 economistas sobre un tema económico y hemos obtenido 3 respuestas. ¿Cuál es la verdadera? No sabemos, ¿no? ¿Verdad? No sabemos. Es más, ni el economista que dijo eso tenía evidencia de que efectivamente esa era la respuesta que él tenía. Entonces a los economistas se les acusa también, mira, de abrir cajas vacías. Y se les acusa de qué? De hacer pronósticos y predicciones que muchas veces son equivocadas. En un estudio que se hizo sobre realmente la precisión de los pronósticos, se llegó a la conclusión que solamente el 10% de los pronósticos pues arrojaron resultados previsibles, ¿no? El 90% se equivocaron. Y eso es lo que pasa también en las encuestas de opinión política, muchachos. Cuando a las personas se les dice, si las elecciones fueran mañana para elegir presidente de la República, ¿usted por quién votaría? Pues por el señor X, por el señor Y, por el señor A, por el señor C.
Y la gente lo que hace es sus opiniones. Dice, en este momento por el señor X. Esto es por el señor Y. Esto es por el señor C y esto es por el señor B. Y cuando ya las elecciones se dan, ¿qué pasa? Los resultados son distintos a los que las encuestas predecían. Entonces, la gente dice, yo a las encuestas no les como cuento. ¿Por qué? Porque estas son opiniones. La intención de voto puede cambiar en el último minuto, puede cambiar el día domingo, cuando ya las elecciones se dan, y cuando yo me dirijo a mi mesa de votación, yo puedo cambiar de candidato. Es más, ya no puedo votar por ninguno de ellos, voy a votar en blanco. Entonces, lo mismo ocurre con la economía, ¿no? O sea, el comportamiento de las personas es impredecible, muchachos. Yo ya no sé realmente lo que la gente hace, ¿no? ¿Verdad? No sabemos cuántos hoy vayan a comprar zapatos. Ni sabemos cuántas personas se dirijan, por ejemplo, a tesorería a pagar el impuesto predial. Ni tampoco sabemos cuántas personas se dirigen a un banco a solicitar crédito o abrir una cuenta de ahorros. O no sabemos en realidad cuántas personas estén desempleadas. El DANE nos habla de una cifra, pero no quiere decir que efectivamente sean las personas que están buscando empleo. Porque hay unos que se conocen como, se le conoce como desempleados desanimados, ¿no? En la teoría, o desempleados desalentados, que son personas que han buscado trabajo por mucho tiempo, no lo han encontrado y por lo tanto pues han desistido de buscar empleo. Y a ellos ya se los cataloga como no desempleados y resulta que sí son desempleados, pero los institutos de estadística no pueden realmente identificarlos dada la dificultad. Entonces, todos estos argumentos que yo he expuesto aquí son elementos claves para entender que estamos en una disciplina que está en construcción, ¿verdad? Que puede tener unos conocimientos científicos, pero también conocimientos de tipo no científicos, que no siempre puede contrastar una realidad a través de hipótesis, pues en algunas oportunidades puede aproximarse, pero en otras no. Entonces, lo normativo pues puede, digamos, ser un elemento clave en ciertos momentos y lo positivo en otros momentos, ¿no? Y que también tenemos economistas, pues que son cualitativos, que están haciendo como opiniones, ¿verdad?, frente a problemas de la economía, y hay otros que son cuantitativos y están utilizando modelos para poder predecir y para poder decir, bueno, si el precio de este bien disminuye en 10%, la demanda va a incrementarse en 15%. Pero también ese economista va a utilizar unas palabritas que se llaman ceteris paribus, ¿sí? Que son en latín. Ceteris paribus significa todo lo demás permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso permanece constante, la distancia permanece constante, el gasto en publicidad permanece constante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sus análisis no van a ser precisos, simplemente van a ser como aproximados. Y bueno, aquí habían las dos lecturas, o una lectura que yo la sugiero siempre como a los estudiantes que la hagan, aquí la pueden bajar, ¿verdad? La encuentran en internet y la idea pues en otros cursos será desarrollar un taller y socializar las respuestas, ¿no? Pero aquí no vamos a alcanzar porque ya no tenemos mucho tiempo para hacer esto. Bueno, el concepto de economía, muchachos, o antes de dar el concepto de economía, de irnos aproximándonos un poco a esto, me gustaría conocer qué inquietudes tienen frente a lo que hemos charlado, expuesto, compartido hasta el momento. Los escucho. Acordémonos que estamos calificando la participación también, ¿no? Profe. Ya. Profe. Sí te escucho. ¿Profe, me escucha? Sí, sí, sí. Una preguntita. En ese curso vamos a tocar los temas de microeconomía y macroeconomía. O sea, lo último no te escuché bien. ¿Lo puedes repetir la última partecita? Profe, tengo una pregunta. ¿En este curso se va a tocar los temas que son de microeconomía y macroeconomía en este semestre? Nosotros vamos a introducirnos, ¿no? Yo voy a hacer una introducción rápida a estos temas. Vamos a estudiar algunos capítulos del libro de Francisco Mochón que los desarrolla, pero lo hacemos a nivel introductorio, para que ustedes sepan que estudia la micro y que estudia la macro. Y algunos temas, vamos a hacer algunos ejercicios, porque en el caso de micro y macro podemos hacer unas aplicaciones, ¿verdad? Podemos hacer una aplicación de equilibrio, por ejemplo, parcial, y enseñarles, bueno, qué es el equilibrio de mercado. Porque a veces uno estudia el equilibrio de mercado y cuando no hace un ejercicio práctico no lo entiende. Y así sucede con otros conceptos, ¿no? Y por eso es que a los economistas también se los tilda de ser muy teóricos.
Dice, no, es que ustedes lo que tienen es teoría, 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 libros, bueno, toneladas de libros, pero teoría, teoría. Pero aplica algo de eso que está en teoría. Y también la economía ha desarrollado una rama que se llama la economía aplicada. En la economía aplicada nosotros podemos aplicar los conceptos de la economía a través de métodos cuantitativos, podemos hacer análisis, por ejemplo, de efectividad de política pública. Mira, o sea, un ejemplo, ¿no? Hay una política pública que se llama Familias en Acción, que creo que ustedes han escuchado. Familias en Acción es una política transferida por el Banco Mundial, se diseñó en el Banco Mundial y está insertada, implementada en casi todos los países pobres en el mundo, en África, en Asia, en América Latina, por supuesto, ¿no? Y en las Familias en Acción lo que hace el Estado es darles una plata a las familias, las mujeres en especial, a las amas de, digamos, a la jefa, ¿qué podríamos llamarle? A la jefa de hogar, pero mujer, ¿sí? Porque se entiende que la mujer como que hace un mejor uso, una mejor gestión, una mejor administración de los recursos. Las Familias en Acción le da una plata a las familias que cumplen unas condiciones, ¿verdad? Son familias que están en extrema pobreza o en pobreza, bueno, que son rurales, otras que son urbanas, y la plática que les da el Estado también la condiciona. Y le dice, listo, nosotros te vamos a dar un dinero durante un tiempo, queremos que superen la pobreza, te vamos a dar un dinero para que ustedes puedan consumir bienes, en este caso alimentos más, pero te vamos a condicionar y te vamos a exigir de que nosotros te damos dinero, pero tú tienes que comprometerte a esto, ¿no? Y los compromisos son cuáles, por ejemplo, que mantengan los hijos estudiando. Entonces, los niños que están en edad escolar deben estar en las instituciones educativas matriculados y, bueno, deben estar aprovechando el tiempo como escolares. Y también le dicen, bueno, los niños más pequeños hay que llevarlos a los controles médicos, a los controles que hacen los centros de salud, por ejemplo, el programa de crecimiento y desarrollo. Entonces, esas son las condiciones que le impone el Estado para darles dinero a las familias, ¿no? Bueno, uno podría decir lo siguiente, o sea, yo como persona común y corriente, entonces a mí me hablan del programa de Familias en Acción y yo me pongo a pensar en el programa de Familias en Acción y digo, bueno, a mí me parece que el Estado está cometiendo un error. Y el error está en que no debería darle plata a las personas, a las familias, porque lo que está generando es dependencia. Entonces la persona recibe esa plata, por decir la señora, ¿sí? La mamá, y ya con esa plática se acostumbra a vivir y ya no busca empleo. Entonces ella ya no quiere superarse, no quiere estudiar, no quiere promoverse, no quiere capacitarse y no quiere buscar un empleo. Que se acostumbró a vivir de ese dinero que el Estado da, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, ahí el Estado lo que está generando es un desincentivo. No un incentivo, sino lo contrario, un desincentivo, ¿verdad? Y uno diría, no, pues el programa lo que está produciendo es más daños que beneficios. Tiene más costos que beneficios para una sociedad. El Estado está tirándose la plata, está despilfarrándola y eso significa más impuestos para las personas. Mira. Entonces uno, pues en términos, digamos, o como simplemente como un ciudadano común y corriente, podría decir, bueno, pues este programa tiene que acabarse. O sea, debería acabarse, ¿no? El Estado debería desmontarlo y trabajar con otro tipo de opciones que sean, pues, un poco más beneficiosas y más eficientes, incluso más eficaces. Pero bueno, la economía diría, bueno, un minuto, ¿no? Usted simplemente está haciendo un juicio ahí de valor, está dando una opinión, pero usted no está, digamos, actuando como un economista, ni tiene la evidencia. Entonces, compruebe eso. Entonces, el economista ya con un instrumental, ¿sí? Con algunos métodos, como por ejemplo diferencias en diferencias, o como regresión que se llama discontinua, que son métodos estadísticos y econométricos, podía él desarrollar una investigación y comprobar si efectivamente esa política de darles dinero a las personas es efectiva o no es efectiva. Eso lo podíamos hacer con métodos cuasi experimentales. Podíamos armar dos grupos, uno de tratamiento y otro de control. ¿Tratamiento cuáles? Las personas que están beneficiadas por el programa. ¿De control cuáles? Aquellos que no estén dentro del programa.
Y podíamos correr una encuesta, sacar una serie de información, al final hacer un tratamiento econométrico, construir un modelo y con ese modelo saber si es efectivo o no es efectivo. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué pasaría? Listo, la economía aplicada te ofrece ese tipo de instrumental, pero no quiere decir que los resultados que tú obtengas son tan precisos como los resultados que obtendría un físico o un químico en un laboratorio. O sea, lo tuyo, como estás estudiando en la sociedad, es posible que la información que te hayan dado no sea una información buena. Y eso ocurre en las encuestas, muchachos, ¿no? Cuando a uno le preguntan y le dicen, ¿cuál es su nivel de ingresos? En una encuesta, ¿cuánto se gana? Entonces uno dice, uy, pero si yo les digo la verdad, es posible que me apliquen impuestos. Entonces uno se gana, un ejemplo, 2 millones de pesos y uno dice, yo me gano 1. Ha ocultado 1 millón de pesos, mira. O cuando le preguntan, bueno, ¿su casa es propia o es arrendada? Entonces uno dice, no, pues si digo propia, posiblemente ya no puedo participar en un futuro en un programa de adjudicación de vivienda. Entonces uno dice, no, es arrendada, pero la casa era propia. Entonces en las encuestas la información no es una información precisa. Las personas no revelan realmente lo que son, muchachos. Ni las personas dan la información que es. Muchas informaciones no son correctas y entonces eso se llama errores en la medición. Entonces cuando yo utilizo esa información que no es la precisa, alguna, bueno, puede ser cierta, otra no, pues tiendo a equivocarme en los resultados, ¿no? Entonces el economista no puede dejarse matar diciendo que sí, que me dio este resultado y dice que Familias en Acción es un mal programa, que por lo tanto hay que desmontarlo. Porque otro, con otra información, con otros métodos, pudo demostrar de que Familias en Acción es un buen programa de lucha contra la pobreza y que por lo tanto el Estado lo que debería es fortalecerlo, no acabarlo, sino fortalecerlo, ¿no? Y él puede tener también evidencia a favor y el otro puede tener también evidencia en contra. Bueno, ¿a quién le creo? Esa sería la gran pregunta, ¿no? El gobierno, ¿a quién le cree? ¿Aquel economista que dijo que sí o aquel economista que dijo que no? Ahí lo que tendría es que valorarse los métodos que se utilizaron, la información, el procedimiento, los resultados, la interpretación. Y al final saber, bueno, quién tiene, digamos, un poco de más fundamentación teórica, de fundamentación, que diría yo, ¿no? Metodológica, que sea más fuerte el método, y por lo tanto, pues ese sería un resultado que podía guiar. Y si ninguno de los dos está bien, pues contrataría a otra empresa que posiblemente tenga más experiencia en este tipo de estudios, que puede ser una empresa extranjera, ¿verdad? Como ha sucedido en muchos estudios en Colombia, y posiblemente le creería a ellos, ¿no? Porque los que trabajan ahí estudiaron en universidades muy prestigiosas, tienen muchas experiencias, han hecho estudios en muchos países del mundo, y lo que me van a decir, pues para mí va a ser como una verdad, entre comillas, objetiva o una verdad que podríamos llamar como válida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, muchachos, con esto de realmente, pues, de esta información que maneja la economía, ¿no? Entonces, la economía puede ser muy teórica o la economía puede ser muy aplicada. En microeconomía se tiene la ventaja de, pues, que yo utilizo aplicaciones, ¿no? Cuando yo quiero saber la demanda de un bien, pues yo puedo hacer un modelo y puedo decir que la demanda de ese bien está en función del precio. Y puedo utilizar algo que se llama funciones en matemáticas, y puedo utilizar un modelo econométrico y puedo explicar y puedo predecir. Y puedo decir que si el precio de ese bien se eleva en 10%, la demanda va a caer en 5%. O que si el precio de ese bien disminuye en 10, la demanda puede elevarse en 8. ¿Verdad? Pero siempre voy a hacerlo con limitaciones. O sea, el empresario pues no me va a creer a mí 100% porque yo le voy a decir ceteris paribus. O sea, si lo demás permanece constante, y en la sociedad es posible que lo demás no permanezca constante, mira. Como estamos en un mundo de cambios, ¿verdad? Cambios vertiginosos, cada segundo hay cambios, ¿sí? Las personas cambiamos de forma de pensar, de forma de actuar. Hoy queremos comprar, de pronto decimos luego no, no hay que comprar porque luego va a venir una crisis, entonces es mejor ahorrar. O sea, no sé lo que va a ocurrir, pero si tengo ahorros, pues bueno, yo me puedo proteger. U otro puede decir, ah, no, pero es que luego pueden venir precios más altos, entonces es mejor comprar hoy
porque me puedo ahorrar un dinero. Mira, entonces la forma de interpretar el mundo, de interpretar esa realidad que no es tan objetiva como nosotros creemos, o bueno, la realidad puede ser única, pero las miradas pueden ser múltiples, ¿no? El sociólogo mira un mismo fenómeno de manera distinta a lo como lo mira un economista. Y el antropólogo lo mira distinto. Y el experto en ciencia política lo mira distinto. Y el historiador lo ve distinto. Pero es una misma realidad. Pero los enfoques y los paradigmas son totalmente distintos, ¿no? Por lo tanto, pues los resultados van a ser distintos. Ajá. ¿Preguntas, muchachos? ¿Ninguna? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo lo que yo estoy intentando explicar? ¿O está difícil? ¿Mm? Es que no se escucha. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién quiere hablar? Profe, Sí, sí te escucho. Ah, tengo una pregunta. Su merced comentó acerca de que cuando se hacen este tipo de si hay una estadísticas y- interferencia, no logro escuchar. Hay una interferencia. Ahí ahí ya. ya- Ajá, ya. Su merced comentó algo acerca de que hacemos una estadística para determinar si el programa de Jóvenes en Acción o el programa de Familias en Acción está siendo correcto y muchas veces las personas mienten en esto, ¿no? Y un economista toma este tipo de estadísticas para determinar o hacer un proyecto de economía o un plan a seguir en un país. Y si estos datos están erróneos, ¿qué tipo de herramienta puede utilizar el economista para pues, hacer que el proyecto sea correcto y si funcione? No sé si me deja entender. Sí, te entiendo bien. Pues, espera, no es difícil, o sea, pues nosotros no podemos encontrar la verdad, a pesar de la sofisticación de los métodos y de las herramientas que utilizamos. La economía ha crecido mucho, ¿no? La economía, pues, se basa en la matemática, se basa en el cálculo inferencial, en el cálculo integral, en la optimización dinámica, en la optimización estática, en la econometría, utiliza muchísimo la teoría de la probabilidad y utiliza mucho lo que se llama la inferencia estadística. O sea, y hay software especializados para trabajar esto, hay programas de simulación, hay una cantidad de modelos que es impresionante, ¿no? Los últimos modelos que se utilizan se llaman modelos de SGE, que significa modelos de equilibrio general estocástico. O sea, utiliza muchísimas herramientas de la estadística, pero el hecho de utilizar todas esas herramientas a la economía no la vuelven infalible. Ya no quiere decir que todos los resultados que nosotros obtengamos sean ciertos, ¿no? Por eso es que muchos dicen, bueno, la verdad es un asunto difícil. La verdad es buscar el gato negro en el cuarto oscuro, mira. Es la sombra en la oscuridad. Es mejor buscar si algo es válido o no válido, a partir de los instrumentos que tengamos al alcance y de la información que tengamos al alcance. Si esa información es buena, los resultados pueden ser buenos. O sea, yo no pongo en duda, por ejemplo, a la fortaleza que la estadística tiene. La estadística inferencial, en el caso, ¿no? Yo creo que los métodos estadísticos están bien, porque han sido probados hace muchísimos años en las ciencias naturales y bueno, los resultados han sido altamente satisfactorios. Pero cuando esos métodos se prueban en las ciencias sociales, pues los resultados no son tan satisfactorios. Pero no es culpa del método, sino es culpa de la información. ¿Qué hago yo en un laboratorio? Mira, voy a ponerles un ejemplo aquí, permítanme, voy a pasarme un archivito, voy a abrir un archivo por aquí, un archivo Excel para explicarles esto, para que ustedes me puedan entender más fácil. Permítanme, yo lo señalo porque si no... ¿Lo estamos viendo, muchachos? Estamos viendo este archivito Excel que abrí. ¿Qué me dice? Sí, ¿No? profe. Eso, entonces mira, por ejemplo, yo puedo estar aquí en un laboratorio. Hagamos de cuenta que estoy aquí en un laboratorio de física.
¿sí? En alguna universidad o en alguna empresa que se dedique a investigaciones. Y por aquí yo voy a colocar que estoy en la economía. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, un experimento aquí y digo, bueno, yo voy a hacer el lanzamiento de una moneda, ¿verdad? Entonces yo lanzo la moneda aquí, un lanzamiento. Y aquí yo voy tomando los tiempos. Aquí está el tiempo, segundos. Digo, lancé esa moneda desde determinada altura y bueno, se demoró, un ejemplo, 10 segundos en caer. Hice el segundo lanzamiento desde otra distancia y se demoró, un ejemplo, 12 segundos. Hice el lanzamiento desde otra distancia y obtuve 9 segundos. ¿Qué hace aquí en física? Esto es preciso, mira. Porque tú lo puedes hacer en un laboratorio donde no existe viento, ¿verdad? Y no existe ningún elemento que modifique la trayectoria de esta moneda que yo comienzo a lanzar, y que aquí con un cronómetro, un reloj de alta precisión, yo voy midiendo. Puede existir un error mínimo, pero pues la precisión sería altamente aceptable, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en economía? Yo no tengo la fortuna de hacer lo mismo que hacen en la física. Entonces aquí yo comienzo y digo, bueno, yo quiero probar la cantidad demandada, quiero hacer un experimento de cantidad demandada, ¿verdad? O sea, el consumo, en pocas palabras, coloquémoslo así, consumo. Consumo de zapatos. Y aquí yo hago un experimento, intento hacer un experimento, ¿no? En la sociedad. Y digo, bueno, voy a coger a consumidores. Entonces aquí está el consumidor 1, el consumidor 2, el consumidor 3, el consumidor 4 y el consumidor N. Y aquí yo digo, listo, entonces, ¿qué vamos a medir? Bueno, el consumo de zapatos. Entonces aquí vamos a tener el consumo de zapatos y aquí vamos a tener algo que se llame el precio, ¿verdad? Entonces aquí vamos a medir aquí coloquémosle consumidor, ¿verdad? El número del consumidor, aquí coloquémosle la cantidad consumida, cantidad de zapatos que consumen, y por aquí coloquémosle el precio. Entonces yo tengo estas variables, o dos variables, ¿no? Tengo esta y esta también. Entonces, ¿qué voy a intentar hacer? Voy a intentar mirar cómo se comporta el 1, el 2, el 3 y el N. Entonces yo digo, bueno, vamos a mirar cuando los zapatos valen 10 pesos. Cuando los zapatos cuestan 12 pesos. Cuando los zapatos cuestan 14 pesos. Cuando los zapatos cuestan 20 pesos. Entonces vamos mirando cuántas unidades van consumiendo, ¿verdad? Entonces dice, cuando valen 10, consumen, un ejemplo, 15 pares de zapatos. Cuando valen 12, se consume 13 pares de zapatos. Cuando valen 14, se consumen 10 pares de zapatos. Y cuando valen 20, se consumen 8 pares de zapatos. Esto yo lo intento hacer en la sociedad, ¿sí? Esto se hace en la sociedad. Y esto que está acá arriba se hace en un laboratorio. Este se considera que es un experimento controlado, ¿verdad? Y este es un experimento que yo intento controlar. Yo hago algo que se llama cuasi experimento, ¿no? No es un experimento como tal. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí, muchachos? Pues aquí hay una subjetividad. Entonces, bueno, ¿por qué esta persona cuando el precio era 10 compró 15 pares de zapatos? ¿Por qué esta persona cuando el precio fue 20 solamente pudo comprar 8? Aquí yo puedo sacar algunas conclusiones, ¿no? Y puedo decir que a medida que el precio se eleva, la cantidad consumida disminuye. Y a medida que el precio disminuye, la cantidad consumida aumenta. Y yo puedo revisar la teoría económica y puedo decir, esto es la ley de la demanda. ¿Y por qué se llama ley? Porque es sencillo, esto es de aplicación universal, como la ley de la gravitación, muchachos. La ley de la gravedad opera en la atmósfera, ¿no? En la Tierra, en pocas palabras. Pero cuando salimos de la Tierra, la ley de la gravedad ya no opera. ¿Y qué nos dice la ley de la gravedad? Dice que todo cuerpo tiende a ser absorbido por el centro, o sea, en pocas palabras, a caer.
Entonces nos lanzamos de un edificio y vamos a caer al piso, a la tierra. Una manzana se cae de un árbol, pues cae al piso. Sí, la manzana que le cayó a Isaac Newton, ¿no? Y que dijo, uy, aquí está la respuesta, o sea, fue como accidental. Entonces, uno pues no puede decir que aquí hay una ley como la ley de la gravedad. Esta es una ley que se llama la ley de la demanda. Se ha probado que en todos los países capitalistas, incluso en el mismo socialismo, opera. Ustedes van a Cuba y bueno, pues la gente tiene ahí unos pesos, ¿verdad? Dólares o el peso cubano en el bolsillo y ustedes pueden comprobar esto. Y pueden ir subiendo el precio y la persona va a ir demandando menos, ¿no? ¿Verdad? Si es que los bienes pues son convencionales. Entonces, esta hay una dificultad enorme, ¿no? El hecho de que esté en una sociedad dándose este tipo de fenómenos y que son tan cambiantes, porque es posible que luego yo el precio lo puedo colocar, un ejemplo, muchachos, lo puedo colocar en 5 y resulta que ya no voy a vender tantas, de pronto voy a vender, un ejemplo, 9 unidades. A pesar de que el precio es tan pequeño, la gente compró poquitas unidades. Entonces yo llegaría a una conclusión de que el precio no es el elemento fundante en la demanda, sino que hay otro elemento que puede ser el ingreso. ¿Y por qué se explica de que a pesar de que el precio cayó, la demanda pues solamente subió de 8 a 9? Pues sencillo, ¿no? Puede ser de que la gente no tiene trabajo. Y al no tener trabajo, sencillamente no tiene ingreso. Y al no tener ingreso, no puede comprar. Así los precios sean muy baratos. Entonces podemos estar en un momento en la economía donde pues hay un desempleo muy fuerte, no hay inflación, hay deflación, los precios están cayendo, sencillamente porque el dinero en la economía es más escaso. La gente no tiene ingreso, no tiene ocupación. Entonces, esto es lo que hace la economía, ¿no? Para ello, la economía, pues, digamos, observa. La economía recoge datos, como en este caso del individuo 1, del individuo 2, del individuo 3, individuo 4. Lo sistematiza. Entonces dice, bueno, esta es la cantidad consumida, 15, 13, 10, 8. Y los precios va probando, ¿verdad? Y va mirando cómo se va comportando. Y con esto nosotros podemos utilizar un modelo matemático y podemos decir que la demanda, ¿verdad? La demanda es igual a más B multiplicado por X. Podía no ponerle X, sino que podía ponerle P, que sería el precio. Y si yo a través de un método estadístico lo desarrollo, puedo decir que esto, un ejemplo, puede ser 4 menos 6 multiplicado por P. Entonces yo aquí tendría una ecuación. Yo podría construir una ecuación, ¿no? Aquí, bueno, sabemos que esto va a ser negativo. Aquí podría construir una ecuación, ¿verdad? Y puedo hacer una predicción y yo puedo decir, la demanda, por ejemplo, para el año 2022 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 4 menos 6, por aquí lo voy a colocar así, multiplicado por un precio de 10. Entonces, ¿qué pasaría si el precio es de 10? Yo podría llegar a obtener un resultado, ¿no? Y ese resultado, ¿cuál sería? Pues sencillamente menos 6 multiplicado por 10 podía ser este, ¿no? Podía ser menos 56. Si el precio es de 10, pues sencillamente el mercado ya no podía adquirir productos. La demanda se tornaría negativa, ya los fabricantes de zapatos no podrían comprar y fabricar zapatos y vender zapatos, pues sería uno de los peores negocios existentes, ¿no? ¿Se mira, muchachos? Entonces, esto lo podemos hacer en economía aplicada, en microeconomía, o lo podemos hacer con cantidades agregadas en macroeconomía. Podríamos modelar, pero estos modelos estarían sujetos ¿a qué? A supuestos, a cumplimiento de supuestos, o sea, de axiomas, que llaman ciencia, ¿no? Y puede darse como no puede darse. Entonces alguien dice, bueno, aquí Mario, predices que va a haber una disminución de 56 pares de zapatos y el precio se eleva a 10. Pero es posible que cuando llegue el momento no sea negativo, sino que sea positivo. O sea, las cosas cambiaron. ¿Y por qué cambiaron? Porque el contexto cambió, porque las expectativas de las personas cambiaron. Hoy las personas no piensan igual, son más optimistas. Ayer eran pesimistas, pensaban que todo iba a ir mal. Hoy creen
y por lo tanto toman decisiones, se adelantan o retrasan su decisión, ¿verdad? Entonces esto es lo que pasa en la economía, no pasa en la física y la química donde todo es perfecto, mira, donde yo lo puedo medir y puedo hacerlo en túneles de viento y puedo quitar los elementos que no me interesan, puedo quitar, por ejemplo, el viento, ¿sí o no? Y hacerlo en una cabina, ¿para qué? Para que en últimas, cuando yo lanzo la moneda, pues el viento no influye en la trayectoria, pero yo no puedo hacer exactamente en economía eso. ¿Entendido o no entendido, muchachos? ¿Preguntas? Porque mañana terminamos esta, ¿no? Esta unidad. Mañana le damos ya final a los conceptos fundamentales. Yo voy pasando rápido. Como eso ya pues, posiblemente lo leyeron, lo vieron, pues no necesita tampoco mayor detalle. Me paro aquí porque creo que sí es importante de saber las limitaciones que la economía tiene frente a las ciencias naturales, ¿no? Por más buenos economistas que seamos y por más elementos y herramientas que utilicemos, pues la economía tiene esa gran limitación, ¿no? De que es una ciencia social y que está en una sociedad que está estudiando el comportamiento y que ese comportamiento es intencional. Ya puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Hoy me puede gustar un auto, ¿no? Y puedo tener el dinero y bueno, mañana es posible que ya no me guste ese auto y me guste otro. O es posible que mañana surja otro negocio y sencillamente esa plata que yo iba a comprar el auto, pues la ahorre o la dedique, la invierta. Entonces yo puedo cambiar decisiones económicas en unos tiempos relativamente cortos. ¿Qué preguntas habría? O creo que suspendamos la clase ahí. Si no hay alguna pregunta, muchachos. Brian, ¿qué opinas de lo que hemos dicho? No, profe, por el momento no tengo ninguna pregunta. Perfecto. Alejandra. Nada. Angie Ceballos. No, profe, por el momento ninguna pregunta. Perfecto, ¿no? Bueno, ¿y alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? Sí, porque aquí nos estamos acercando a entender eso, ¿no? Si es ciencia o es disciplina, ¿no? Los elementos que hemos ido aportando nos dicen que es una disciplina. Pues es importante la economía. Sin la economía no podemos vivir, muchachos. ¿Sí? Necesitamos satisfacer necesidades materiales y la economía es la que está produciendo bienes y servicios para satisfacer necesidades materiales. Pero no quiere decir que es precisa, ¿no? Si fuese precisa la economía, no habría ni desempleo, ni inflación, ni bajo crecimiento económico. O sea, los problemas macroeconómicos del mundo no existirían. No habría necesidad de bancos centrales, ni habría necesidad de ministros de economía en los países, ¿no? Porque todo sería perfecto, sería simplemente meter a una fórmula, datos, reemplazarlos y operar. Y ya, y resolveríamos. Entonces los economistas pues no tendrían razón de ser, razón de existir. Sería todo sencillo. Bueno, si no hay preguntas, pues simplemente suspendamos la clase. Entonces yo voy a compartirle esta clase a Cristian y a su vez pues él también hará lo mismo con ustedes, ¿no? Y mañana, muchachos, a las 9 en punto, pues arrancamos nuestra segunda sesión. ¿Listo? Bueno, que tengan buen día, pues los felicito por estar aquí, por el entusiasmo que le colocan y sé que vamos a hacer un gran curso. ¿Perfecto? Bueno, un abrazo a todos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.